La guerra y su conducción están ligadas a la economía y la capacidad financiera del Estado. En 2022, tras su ofensiva, la retirada rusa del norte de Ucrania y Jersón fue clave. El conflicto se volvió una guerra de desgaste que continúa. Esto implica una lucha de recursos humanos, materiales y financieros. Si el combatiente en primera línea se desgasta, igual pasa con la economía. Ya vimos en el canal cómo Rusia evade sanciones con apoyo de sus periferias: el Cáucaso, Asia Central, Turquía, sur de Asia, China, India y Pakistán. Hemos visto el apoyo logístico y humano de Corea del Norte. Así, una guerra regional en Ucrania ha causado cambios que afectan los intercambios internacionales. Analizaremos la economía rusa en 2025, sus decisiones presupuestarias y vulnerabilidades. Économique et les perspectives qui en découlent. Verán, la situación es mucho más matizada y se impone en cierto momento. La guerra de desgaste y las sanciones lo exigen. La forma misma de pensar la economía ya no tiene nada que ver con tiempos de paz. No hablaré de lo militar, no es el tema. Pueden ver un mapa, solo recuerden que lo militar y la economía están relacionados. No es casualidad que el último recurso de estadounidenses y europeos para imponer un alto al fuego en Ucrania apunte nuevamente a afectar la economía. También restringen ventas de petróleo y sancionan a sus socios con medidas secundarias. El objetivo de Rusia es simple: sostener su esfuerzo militar de manera continua a lo largo del tiempo, mientras evita un colapso social y económico. En un contexto de sanciones y ayudas occidentales a Ucrania, ambos buscan apoyar el esfuerzo ucraniano y evitar su colapso. Bienvenidos a Terra Bellum. Desde febrero de 2022, la economía rusa cambió. El impacto de las sanciones occidentales ha alterado las cadenas de suministro, el acceso a las tecnologías, los flujos financieros y los intercambios comerciales. En lugar de pasar a una economía completamente orientada hacia la guerra, Rusia ha adoptado un equilibrio delicado entre los sectores civiles y militares. Aunque la frontera entre ambos es cada vez más difusa, lo veremos en 2023. La economía rusa fue resiliente, creciendo alrededor de 4.1% y luego 4.3% en 2024. ¿Qué lo impulsó? Principalmente el aumento del gasto militar, que en 2022 fue cerca del 15% del presupuesto federal. Después, 30% en 2023, 40% en 2024 y similar en 2025. Estos gastos incluyen campañas de reclutamiento, bonificaciones y el inicio de líneas de producción, que es lo que nos interesa aquí. Esta tabla de Rosstat muestra que la producción industrial es clave para el crecimiento del PIB ruso en 2023 y 2024. El fuerte aumento de la producción manufacturera contribuyó a 1/3 o más del crecimiento total del PIB. El peso del sector militar no se especifica en las estadísticas oficiales frente al civil, aunque es evidente. Tabla con la tasa de crecimiento anual 2024 en sectores como equipos de radio, ropa de trabajo, vehículos, productos metálicos, electrónicos, ópticos, médicos y de navegación. Uno se imagina que todo esto no es para contar cucharas de pesca. En 2025, la dinámica de crecimiento va a desacelerarse notablemente, con un PIB que aumentará de manera modesta, alrededor de 1 a 1.5% durante el año. Esto se debe, en parte, al crecimiento estimado de la producción industrial en esas cifras, y de 1.5% en 2025, lo que sugiere que la producción industrial rusa alcanzó un techo ese año y que para superarlo harán falta inversiones y mano de obra. Ya hablaremos de eso. El crecimiento en 2023 también fue impulsado por el comercio, con la reconfiguración de los flujos, tanto internos como externos, y el aumento de los intercambios con Asia. En 2023, el comercio creció un 6.8%, igual en 2024, antes de caer drásticamente después, con un crecimiento estimado del comercio de solo 2.5%. Se reconfiguró de nuevo. El mercado interno se estabilizó y el comercio mayorista y minorista en Rusia llegó a su punto máximo. En 2024,
Los servicios financieros y de seguros crecieron más del 16.5%. Un crecimiento sostenido en este sector puede indicar aumento de depósitos, primas de seguros y demanda de productos financieros. Esto puede indicar que personas y empresas ahorran más o buscan protegerse con seguros. Las altas tasas de interés impulsan el ahorro y la inversión. Según NAFI, a inicios de 2025, el 42% de los rusos tenía ahorros. En abril de 2025, los depósitos y ahorros rusos sumaron 705 mil millones de dólares, el doble que en 2019. En una frase, lo que hay que entender es que la economía rusa se ha reconfigurado, se ha adaptado. El fuerte crecimiento en 2023 y 2024 simboliza esto, pero en 2025 llega la desaceleración al alcanzarse el techo. El crecimiento será impulsado por la producción militar y civil, servicios financieros y comercio. Se prevé estancamiento técnico y posible recesión en 2026 si no se flexibiliza pronto el entorno financiero, bajando tasas para incentivar inversión y consumo, pero sin exagerar, ya que también hay que reducir la inflación. Luego hablaremos de eso. La menor tasa de crecimiento se debe a tres factores principales: las debilidades habituales de la economía rusa, empeoradas en tiempos de guerra. Volvemos al paralelo entre guerra y economía. Primero, menor ingreso energético en los primeros 9 meses de 2025. Los ingresos por hidrocarburos bajaron casi 20%, pero esto no se debe a los volúmenes de exportación rusos en 2025. Son un poco menores o similares a los de 2024 para el gas, junto con una baja moderada del 4% en volúmenes de crudo en 2025 versus 2024. Aún así, en 2025, las exportaciones rusas de hidrocarburos siguen 10 a 15% por debajo del nivel previo a la guerra. 2025 también confirma el giro hacia China liderado por la India. Las exportaciones de hidrocarburos deberían ir acompañadas de una disminución significativa de las exportaciones hacia Europa, que importa principalmente GNL. Turquía mantiene su meta de ser centro energético de Europa. En 2025, Taiwán multiplicó por 6 sus importaciones de petróleo ruso. También destacan el sudeste asiático y América Latina. Aquí hablo de hidrocarburos como petróleo, gas natural y productos petrolíferos. La baja en ingresos se debe a la caída de los precios mundiales del petróleo. Dólares por barril a principios de año, ahora cerca de $60 o menos. Esto ocurre por oferta excedente, menor crecimiento de demanda y la OPEP más aumentando cuotas pese al contexto. Esto se suma al fortalecimiento del rublo, que se apreció 27% en 2025 frente al dólar, reduciendo los ingresos de hidrocarburos. También destaca la lucha de Estados Unidos y la Unión Europea contra la flota fantasma rusa. Importaría el 59% del crudo ruso y las sanciones secundarias recientes que influirán. También están los ataques ucranianos a refinerías. La producción de petróleo de Rusia solo cayó 3% en 2025. Falta ver qué ocurrirá en 2026. Otro factor es la inflación y las altas tasas de interés. El Banco Central ruso mantuvo tasas altas desde 2022, llegando al 21% en 2024, bajando al 17% en septiembre y 16.5% en octubre de 2025. La política de aumento de tasas busca contener la inflación, pero limita el acceso a créditos, reduce márgenes de inversión y frena el desarrollo. Sector civil y privado regresan al crecimiento y comercio. Y por último, en tercer lugar, está la eterna problemática que ya existía antes de la guerra de la escasez de mano de obra. A finales de 2024, más del 80% de las empresas rusas reportaban dificultades para contratar personal. Incluso con una tasa de desempleo de 2% en mayo de 2025, el mercado laboral estaba muy ajustado. Se prevé un déficit de varios millones de trabajadores para 2030. Hay pérdidas y reclutamiento debido a la guerra.
Sin embargo, la natalidad sigue muy baja, con 1.41 hijos por mujer en 2023. Paralelamente, las capacidades de inmigración también son limitadas, frenadas por sensibilidades sociales y un aumento en las expulsiones de migrantes, especialmente después de los atentados de marzo de 2024. Rusia prefiere asociaciones contractuales con países como India, que tienen gran reserva de trabajadores. En 2025, Rusia tenía 235.000 trabajadores extranjeros. 72.000 eran ciudadanos indios, el 30% del total. En pocas palabras, los problemas de tiempos de paz se agravan en tiempos de guerra. La presión occidental sobre los hidrocarburos es significativa. Se observa que la inflación, altas tasas de interés y escasez de mano de obra afectan negativamente a la economía rusa. Y es en estos puntos donde probablemente la Federación intentará trabajar, aunque sin tener un éxito garantizado. Un aspecto relevante son los escenarios y previsiones del Banco de Rusia BDR. Cómo una potencia percibe su situación económica y busca hacerla evolucionar, ya que esto impactará indudablemente la conducción de sus operaciones en la guerra, así como su continuidad. O no, en 2026 y más allá. El BDR, en septiembre de 2025, presentó varios escenarios, inflacionistas, arriesgados y uno intermedio considerado el más probable, que revisaremos aquí. No es definitivo, pero orienta sobre la visión económica futura del país. El BDR prevé mayor extracción de petróleo, según OPEP, más generando excedente. El Banco Federal anticipa entonces un precio promedio del barril, que debería caer hacia los $55 por barril antes de volver a subir a $60 por barril alrededor de 2027-2028. Las sanciones occidentales seguirán a mediano plazo. Se priorizará la demanda interna sobre el comercio exterior. El consumo y las inversiones en 2025 y 2026 serán menores que en 2023 y 2024, aunque se equilibrarán. Se prevé que el PIB crezca entre 0.5 y 1.5% en 2026 y luego entre 1.5 y 2.5% anual tras 2027. El BDR busca que la inflación sea menor al 7% para finales de 2025. Lo veremos pronto, y para 2026 se espera una inflación normal del 4% en Rusia. Tras una baja de tasas en septiembre de 2025, en 2026 se buscará reducirlas al 13%, luego hacia 8% en 2027 a 2028 tasa normal en Rusia. Así que ese es el escenario intermedio anticipado por el BDR. Para resumir, tras la reconfiguración de 2023-2024, el BDR prevé su punto más bajo en 2025-2026, entre desaceleración y posible estancamiento, antes de volver a indicadores económicos normales en 2027-2028. Queda por ver qué pasará en su debido momento. Eso también dependerá, por supuesto, de los factores internos y externos, sean positivos o negativos, y por supuesto de la situación. En la guerra. Sobre la guerra, Rusia aún no tiene una economía de guerra real. No hay que confundir, como suele pasar, el presupuesto federal con el PIB. El presupuesto federal representa aproximadamente entre el 20 y el 25% del PIB ruso y reúne los ingresos y gastos centralizados del Estado. En 2025, la defensa es el 40% del presupuesto federal y equivale al 6 o 7% del PIB ruso, no al 40% del PIB, como algunos dicen. Esta proporción muestra un gran esfuerzo militar sin acaparar todos los recursos, permitiendo la actividad civil. En la Segunda Guerra Mundial, la economía de guerra de Estados Unidos representó entre el 35 y 40% de su PIB. Con una movilización completa de su economía para dar un marco de referencia histórico, Rusia estaría actualmente más bien en una posición completa, como Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, donde Estados Unidos gastó en promedio alrededor del 8% de su PIB durante el periodo de 1967 a 1969, que fue el más intenso. Otro ejemplo, desde 2023,
Los gastos militares de Israel representaban aproximadamente entre 8 y 9% de su PIB, antes de disminuir a 5% de su PIB en 2025. Regresamos a distinguir entre tiempos de guerra y de paz. La economía rusa en 2025 muestra rasgos de una economía en guerra, pero no es una economía de guerra. Aunque la defensa es clave en el crecimiento ruso y la guerra genera estancamiento, el Kremlin busca llevar el conflicto en condiciones que considera óptimas, tratando de evitar o limitar el costo social y económico de una economía de guerra. Entonces, todo se reduce a una cuestión de la sostenibilidad de la economía en guerra por parte de Rusia, sabiendo que de esa sostenibilidad también dependerá la conducción de la guerra. Resumí en una frase cómo podría acabar el conflicto en Ucrania. Falta saber cuándo será ese punto y si sucederá. Hablemos del presupuesto federal ruso, que incluye los ingresos y gastos del Estado central, distinto al PIB. En 2026, el presupuesto federal será de 538.000 millones de dólares y el déficit de 46.000 millones, equivalente al 1.6% del PIB. Rusia busca cubrir el presupuesto federal de 2026 y el déficit de 46.000 millones de dólares. El vicepresidente del BDR prevé cubrir los gastos adicionales mediante un aumento de los ingresos fiscales, es decir, un alza de impuestos, en lugar de incrementar el déficit y el endeudamiento. El objetivo es limitar préstamos, porque Rusia tendrá solo 20% de deuda respecto al PIB en 2025. El servicio de esta deuda es caro, con tasas de interés cerca del 14%. Las sanciones limitan el mercado de capitales y consumen casi 8% del presupuesto federal, igual que Estados Unidos, pero allá la deuda supera el 100% del PIB en 2025, no solo el 20%. Se aumentará el IVA del 20% al 22% desde el 1 de enero de 2026 para cubrir el déficit. Esta medida aumentará ingresos fiscales en 28.000 millones de dólares, cubriendo el 60% del déficit. En 2026, el IVA representará el 37% de los ingresos federales. Esto incluye el umbral de exención del IVA, eliminación de exenciones fiscales, nuevos impuestos como a juegos de azar y reducción gradual de tasas para favorecer el crédito al sector privado. Remito a las proyecciones del BDR. Después del IVA, aún falta cubrir el 40% del déficit, es decir, 18.000 millones de dólares. La BDR podrá elegir entre seguir aumentando la masa monetaria, M2, es decir, imprimir dinero, aunque eso puede ir contra los objetivos de bajar la inflación, o usar el Fondo de Riqueza Nacional, que ya mencionamos. Es la caja creada tras la crisis de 2008, que permite a Rusia resistir en los peores escenarios por algunos años. Rusia ha usado este fondo soberano para financiar la guerra desde 2022 hasta finales de 2024. Casi la mitad de los fondos se usaron, pero no para ampliar la colección de estampillas, mientras que los ingresos del petróleo y gas, principales contribuyentes al fondo, han disminuido. Rusia ha implementado mecanismos para fortalecer este fondo, en especial invirtiendo en activos chinos, yuanes, oro y redirigiendo reservas. Las medidas presupuestarias restringieron los retiros del fondo en 2025 para recomponerlo. Esto permitió que el fondo se estabilizara e incrementara un 40%, llegando a 160.000 millones de dólares, suficientes para cubrir 18.000 millones del déficit, es decir, el 40%, y continuar la guerra en 2022. Los indicadores macroeconómicos de Rusia entre 2022 y 2025 muestran una economía que se adapta a guerras prolongadas y sanciones históricas. El país mantiene un gran esfuerzo militar y una base social y económica frágil pero funcional. No obstante, 2025 es un punto de inflexión. La desaceleración económica, el deterioro fiscal y la baja de ingresos energéticos cuestionan la sostenibilidad a mediano plazo. La guerra de desgaste ocurre tanto en Ucrania como en la economía, imponiendo opciones difíciles al Kremlin: aumentar impuestos,
elegir entre defensa o cohesión social, subir el IVA, etc. Compensa la pérdida de ingresos, pero puede aumentar la inflación, afectar el poder adquisitivo y poner a prueba la resiliencia social. Un tercio de la población depende de políticas sociales, que serán el 16% del presupuesto en 2026. Rusia usará este elemento clave para mantener la cohesión en un contexto económico y político tenso. ¿Rusia colapsará económicamente? Según los indicadores, es poco probable. Aún cuenta con herramientas para sostener su economía de guerra por algunos años. A largo plazo, necesitará más inversión extranjera, liquidez, mano de obra y flujos menos vulnerables a la presión occidental, aunque vayan hacia ver un regreso a los intercambios con Occidente, empezando por Estados Unidos, o el colapso de la economía rusa. Todavía no estamos ahí. Una desaceleración o incluso una estancación son escenarios más probables. La reactivación será mediante inversiones y proyectos de infraestructura. Sin embargo, separar el esfuerzo militar de la estabilidad económica será cada vez más difícil mientras Rusia no vuelva a una economía de paz. El entorno geopolítico sigue inestable, pero el Banco de Rusia espera indicadores económicos normales para 2027-2028. ¿Es esto una señal de que la guerra terminará? Para entonces, el conflicto en Ucrania ocurrirá, un punto crítico donde cada beligerante sufre más presiones de la guerra. Cualquier pequeña acción tendrá mayores consecuencias en la continuidad de las operaciones. La gestión de recursos humanos, financieros y logísticos será clave, ya que la capacidad financiera e industrial definirá el desenlace del conflicto. Rusia, Ucrania y la Unión Europea lo han entendido y la guerra sigue. Donald Trump ya lo advirtió. Suerte a todos. Si este modesto video les gustó, una vez más, es un trabajo artesanal y espero haber podido ofrecerles claves para comprender y una buena síntesis. No sé cómo va a reaccionar el algoritmo. Dado el tema del video, cuento con ustedes para que le den like. Díganme en los comentarios si ya habían tenido este tipo de análisis o si tienen comentarios sobre algo que pude haber pasado por alto en macroeconomía. Y por supuesto, compartan. Quentin para Terra Bellum, hasta la próxima.